¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Amanda Lemuscano y coordino el Laboratorio de Publicaciones Digitales y Sistemas Interactivos del Centro Multimedia del CENART. Bienvenidos a esta segunda sesión de las charlas alternativas editoriales. El objetivo de estas sesiones es problematizar el quehacer editorial al abordar temas como la conceptualización, la edición, el diseño, la publicación y la distribución de productos editoriales. En nuestra primera sesión contamos con la participación del colectivo A Tinta Fría. Si se perdieron la charla, no se preocupen, está en línea, en la página de Facebook la pueden encontrar y pronto la tendremos en el canal de YouTube del Centro Multimedia. Hoy estoy muy contenta porque contamos con la presencia de Isela Shospa, quien es ilustradora y editora independiente. Su proyecto gráfico y editorial ha sido publicado en el Diario de Nueva York, ha participado en ferias de libro independiente, foros de comunidades migrantes en Nueva York y en el Museo del Barrio de esa misma ciudad, como parte de las actividades infantiles de lectura. Actualmente dirige Ediciones Shospatronic desde el 2014. Editorial autogestiva e independiente que aborda temas y personajes de Milpalta, región Nahua de la Ciudad de México. Además, es autora e ilustradora en Ike Editoras. Isela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros en esta segunda sesión. Me da muchísimo gusto, estábamos muy platicadoras tras bambalinas, pero nada, pues muchas gracias por estar aquí. Cuéntame un poquito sobre Ediciones Shospatronic. Sí, muchas gracias, Amanda. No, para mí es un gusto y un honor estar una vez más nuevamente en estos seminarios. Bueno, pues, ¿cómo nace el proyecto editorial? ¿Cómo lo resumo? Les voy a dar una presentación para que sea más fácil. Sí, si quieres. Así organizo la cabeza. Perfecto. Ya se ve, ¿verdad? Sí, estamos viendo Ediciones Shospatronic. Listo. Pues el proyecto editorial surgió como un ejercicio de autoedición. Como acabas de mencionar, tengo formación como diseñadora gráfica e ilustradora también. Yo soy egresada de la UAM Xochimilco. Y en esas ganas de contar historias, sobre todo historias visuales y de hacer narrativas visuales, me salió este deseo por hacer publicaciones y autopublicarme. Ese fue un largo camino, tiene que ver con mi experiencia migrante. Yo viví muchos años fuera de México. Por ahí del 2005 me fui un año al Reino Unido y después al año siguiente me pasé 11 en Nueva York. Todo parece trillado, pero esa experiencia y ese estar fuera del país, estar fuera sobre todo de mi comunidad, que a pesar de estar en la Ciudad de México, pues es una zona que todavía conserva características muy propias y muy comunitarias y sigue siendo considerado un pueblo originario de origen náhuatl. Pues todas esas cosas cuando estás fuera de repente tienen sentido en tu vida, tienen sentido en lo que eres, en lo que haces, en lo que buscas ser. Y yo decidí retomar todas esas introspecciones o esas conclusiones personales en torno a mi identidad, ¿no? A definirme incluso a mí misma en un lugar, en un contexto completamente distinto. Es algo que no estamos acostumbrados. Cuando estás en tu pueblo, pues nadie te dice que te definas a ti mismo, aunque sí lo hacen. En mi pueblo, por ejemplo, te dicen que quién tu papá y quién tu mamá, ¿no? O sea, a la gente le interesa saber quién es tu familia o de qué barrio eres, pero no pasa de ahí. Estar en otro país significa estar explicando o expresando quién eres, de dónde vienes. Y en ese explicar quién era y de dónde venía, pues inevitablemente salió mi comunidad, salió lo que ahí pasaba, las historias que recordaba, el paisaje incluso, ¿no? La geografía, la naturaleza, la vida en el campo. Y todo eso me llevó también a la lengua náhuatl. ¿Por qué? Porque en Milpa Alta todos los pueblos están nombrados en esa lengua, todos tienen su nombre en esa lengua,
todos los parajes, todos los terrenos, todos los cerros que rodean este pueblo tienen un nombre en náhuatl. Entonces es algo que estaba siempre ahí, pero no sabíamos bien qué era y no lo hablábamos, ¿no? Yo, por ejemplo, escuché a mis abuelos hablarlo, pero no se transmitió. Y ese trabajo de identidad, de explicarme a mí misma, de explicar mi trabajo y de darle un sentido, sobre todo identitario, porque estando fuera se volvió muy importante para mí, me llevó a la lengua y a darme cuenta que no existían materiales de enseñanza o al menos de sensibilización de lo que significaba haber tenido una lengua originaria y de su pérdida y de este tipo de materiales, sobre todo para público infantil. Entonces, en ese ejercicio de autoedición, di con una técnica llamada risografía, que eso fue por ahí del 2015. Yo usaba mucho los talleres del School of Visual Arts. El SVA de Nueva York tiene programas donde tú puedes acceder a sus talleres. Entonces puedes ir ahí a producir y trabajar porque no hay espacio. Entonces rentas el estudio y puedes usar esos espacios. Y fue así como llegué a un estudio donde había una máquina rizo. Y yo ya venía llena de ideas o sea, este trabajo de ilustración llevaba años, ¿no? Haciendo estos personajes, historias, y de repente me encuentro con una tecnología que me deja hacer libros así, ¿no? Son fotocopias. Y me pongo a hacer libros para colorear sobre mi pueblo. O sea, los primeros que hice son estos, son libros para colorear a 2 tintas en tamaño doble carta. Uno es los 12 pueblos de Milpalta, ¿no? O sea, su nombre en náhuatl y el significado, y luego pues el Teutli, que es el volcán de mi pueblo, que todo el mundo lo vemos diario y tiene muchas historias, y luego pues los números en náhuatl, ¿no? Del 1 al 10. Todo esto lo hice con diccionarios que encontraba en línea, ¿no? Está en pequeñito, es muy sencillo, y justo porque yo no sabía cómo se decían los números, y decía, pues, busqué libros y no había, los que había eran muy, muy de corte académico, no había nada para los niños, ¿no? O sea, nada práctico. Entonces, así empezó. Los colores en agua, las terrazas. Es una serie como de 7 libros para ilustrar, que salió así, ¿no? Salían como pan. Al mismo tiempo que estuve también practicando ejercicios con libros de artista, ¿no? Hacía libros incluso en serigrafía, encuadernados a mano. Si ves ahí, pues es la réplica de una faja tradicional de mi comunidad, porque también ese trabajo me llevó a darme cuenta. Primero, mis abuelos hablaban la lengua y no la transmitieron, perdón. Y mi abuela fue tejedora de telar de cintura y tampoco nos enseñó. Hemos sido campesinos, ¿no? Hemos cocinado, hemos comido y muchas de esas cosas se habían perdido. Y fue un trabajo que empecé a hacer como para retomar eso, ¿no? Como de por qué no lo sé, por qué no se ha presentado a los niños de otra manera. De hecho, el ejercicio de esta faja tiene que ver con un trabajo que yo hago o llevo haciendo desde hace rato, que es la narrativa visual, ¿no? Las escrituras gráficas, que estas textiles, como los muchos textiles mesoamericanos y de nuestro país que producen las comunidades originarias, pues son narrativas visuales muy, muy, muy increíbles. Entonces está una tejedora tradicional y del lado opuesto pues está mi narrativa, ¿no? Que es lo que yo aprendí a hacer y cómo ahora yo construyo estas nuevas narrativas desde mi experiencia, mi enseñanza y lo que soy, ¿no? Porque ya soy una persona que ha migrado, que ha estado acá, que fue a la universidad, ¿no? O sea, es otra perspectiva y si quieres una recreación de una identidad, ¿no? Que ya no sé cuál es ni dónde está. Aquí están otros ejercicios del libro de artista, de serigrafía, ¿no? Hubo todo un trabajo de encuadernar, de imprimir, de hacer este ejercicio, pero definitivamente en donde encontré mi lugar ideal fue en la risografía, porque los otros ejercicios resultaban muy bonitos, muy atractivos, pero me tomaba 2 o 3 meses culminar un proyecto donde salían solo 5 libros, que no podía vender baratos. Entonces, sí me preocupaba
bueno, no me preocupaba, me interesaba hacer accesible la publicación. O sea, ahorita te hablo de eso, accesible la publicación. En ese tiempo yo no tenía ni idea, yo nada más quería que fuera, que tuvieran un precio, pues, que un niño, que incluso un niño pudiera consumir. Y estuve haciendo incluso libros como este, que es una hoja frente y vuelta que se dobla, ¿no? Que incluye la vestimenta, por ejemplo, de milpa alta. Estuve haciendo desde agendas, calendarios, libros fotográficos como fotoensayos de vestimenta, de lo que significan las iconografías. O sea, todo esto es mi trabajo personal de introspección, de identidades, de buscar mi relación con mis orígenes expresado en materiales gráficos. Entonces, así fue como empezó el proyecto editorial. Avísame, Amanda, si me tardo. Todo muy bien, no te preocupes. Así empezó el trabajo. Perfecto. Encontrando una tecnología que lo hizo fácil, accesible. Puedo decirte, o sea, esto no lo hago por presunción, simplemente para decirte cómo estaba llena de ideas y de cosas y de lo maravillosa que es la técnica, que en 2 años hice 40 títulos. Wow. O sea, junté 40 títulos que de repente viéndolos juntos, no, eso me lo hizo ver gente, ¿no? Porque ahí hay gente de todo el mundo que ve, observa tu trabajo, lo admira, lo critica, te dicen que está bien. Y todo el mundo me decía, hay una colección, ¿no? Este es un proyecto sólido, se ve muy parejo, o sea, es, claro, una editorial, sí, es un sello editorial. Yo curiosamente sí le ponía Ediciones Jos Patronic y ponía mi logo, ¿no? Porque hace mucho lo tenía, pero lo hacía por marcar, ¿no? Porque los diseñadores gráficos hacemos eso, ¿no? Ay, voy a marcar todo, ¿no? Porque es nuestra... Yo lo hice. Yo lo hice y es nuestra formación, ¿no? Entonces eso no me lo puedo sacar de la mente y todo lo que hago lo hago como si fuera branded. O sea, lo pienso así porque así me formé. Entonces se identificó y yo misma lo vi. Dije, este es un proyecto editorial. Esto tiene que ir más allá de acá. Yo estaba en otro país, no hablaba la lengua, no tenía, lo único con lo que contaba era con mis recuerdos, con mis experiencias, con mis ideas, mis ganas, mi buena voluntad de hacer esto, pero necesitaba estar en el lugar donde quería distribuir y hacer llegar este material, que era la gente pues joven y infancias de mi comunidad, porque veía como yo ya no crecí con estos saberes, los escuchaba todavía, me parecían normales, pero los niños de ahora ya no los tienen. Claro. Y esto ha devenido en problemas de otro tipo, o sea, no es una cosa romántica de, ay, qué bonita la lengua, ya no se hablan, o qué bonitos los telares, ¿no? Pero eso ha tenido que ver con que Milpa Alta, por ejemplo, ahora tenga problemas de contaminación, de ruido, de salud, ¿no? O sea, la pérdida de una lengua acarrea con ese tipo de problemas incluso sociales, ambientales y culturales, sin dejar al lado pues el racismo, el clasismo y tantas otras cosas. Y bueno, así nació y no sé si quieres que siga, pero después lo que pasó fue que me interesó socializar la edición. Sí, justo vamos a eso. Una de las características que tiene Ediciones Jos Patronic es que es una editorial bilingüe, como lo has comentado en tu presentación, y del náhuatl al español, ¿no? Es como haces tú la traducción. Entiendo que son memorias, ¿no?, de eventos que ocurren, de situaciones, de tradiciones, de cuentos tradicionales, de la vida y la historia de Milpa Alta. Cuéntame, ¿solamente hablas de Milpa Alta o también hablas de otros lugares? ¿Cómo has abordado esto? ¿Quieres seguir compartiendo? Adelante. Sí, sí, ahí va. Pues sí. Después de hacer esos ejercicios editoriales, que eran más bien unos ejercicios por los que pues muchos artistas pasan, ¿no? Es tu periodo de desarrollo de una idea, de un concepto, de prueba, ¿no? Porque también fueron ejercicios que me ayudaron a probar, ¿no? Al público, cómo reaccionaban, cómo se leía, cómo se entendía. Al final llegué a la conclusión de que tenía que hacer llegar estas publicaciones a
a mi comunidad. Primero porque yo estaba así encerrada en ese círculo de Milpalta, ¿no? Todo es Milpalta, porque así empezó. O sea, así empecé, pues yo hablaba de mi pueblo y para mí lo más importante era eso y empecé a redescubrirlo, redescubrir su riqueza y pues era importante hablar de eso, ¿no? Así llegué a la Biblioteca Pública de Nueva York, por ejemplo, donde buscando, ¿no?, materiales en náhuatl y lo que había para niños y insisto, casi todo, si no es que todo es de corte académico, la mayoría publicado en los 50s, en los 70s, en los principios de 2000s, mucho material hecho por extranjeros, incluso encontré materiales escritos en otros idiomas, ¿no?, que ni siquiera habían sido compartidos en la comunidad. Y eso me preocupaba, ¿no? Y más me preocupó cuando me encontré con pues con unos libros infantiles. Sí, había libros infantiles que decían Storytelling en Milpa Alta, fueron escritos o compilados por Anita Brenner, incluso ilustrados por Jean Charlotte. Y yo dije, ¿qué? Del 1940 y tantos, ¿no? O sea, la primera edición, porque han habido muchísimas ediciones de ese libro, que fue largamente distribuido en las bibliotecas públicas de Estados Unidos, lo que quiere decir que hubo muchas generaciones de niños norteamericanos fueron impactados con las historias de mi pueblo. Son historias que contó una mujer llamada Luz Jiménez, que fue un personaje muy, muy relevante de la comunidad. Y eso fue como un shock. O sea, sí hay libros infantiles, pero estaba escrito en inglés, ¿no? Entonces me di a la tarea de que decidí que los primeros libros que iba a socializar en mi comunidad sería una colección, ¿no? Sí visualicé una colección que fuera económica, que tuviera un cierto tamaño, que iniciara a los niños, sobre todo en mi comunidad, en eso, ¿no? En crear colecciones, en reconocer sellos editoriales. Me parecía bellísimo que un niño de mi pueblo dijera, sí, el sello editorial tal, ¿no? Que es de mi pueblo, ¿no? Con la ilustradora tal y las historias tales que son de mi pueblo. ¿Y por qué no? Porque no hay, eso no existía o no hay esa cosa todavía, ¿no? Entonces, a mí me emocionaba pensar que existiera eso y así lo hice. O sea, así de insensata, si quieres, porque no sabía ni en lo que me metía. Que además, pues va a ser en náhuatl, ¿no? Entonces, los 2 primeros números, bueno, de hecho está programada para que los 3 primeros números de esta colección, de la colección, están inspirados en estos relatos que están en esos libros que los niños de Milpa Alta, que yo, mis padres y mi familia nunca hemos conocido. Entonces era mi misión traer de vuelta esos relatos, los recontamos, yo quería que se tradujeran al náhuatl, que estuvieran en náhuatl, ¿no? Porque así se contaban originalmente. Y en la onda de aplicar, de hacerlos accesibles y distribuirlos gratuitamente, pues había que aplicar a subsidios del gobierno. Esos 2 libros han entrado a subsidios. Así me introduje al mundo de la burocracia, de los subsidios del gobierno, que son terribles, ¿no? Pero bueno, salieron. Y en ese lapso, pues yo lo escribí en español, obvio, y había que traducirlo, pero me interesaba que el náhuatl estuviera en primer lugar. O sea, había toda una serie de cosas que editorialmente habíamos decidido ya en torno al náhuatl, pero como te digo, no sabíamos ni lo que hacíamos, porque es más complejo de lo que parece. Yo quería que lo tradujera un hablante de la región, pero fue muy complicado. Él no está acostumbrado a escribir, necesita que alguien escriba por él, no tiene tiempo, porque pues aquí la gente tiene sus actividades, y así se pasaron los meses y yo ya tenía que entregar cuentas, y unos amigos me dijeron, pues te recomendamos esto lo tradujo Rudolf van Sandwijk. Rudolf es un holandés que en los 50s o 70s, ya no me acuerdo, creo que en los 70s, estuvo en Milpa Alta. Él es un antropólogo que vino a aprender la lengua en Milpa Alta. De hecho, él habla la variante de Milpa Alta y escribió un libro sobre Milpa Alta. Y ellos me dijeron, es una persona
muy sensible, trabaja muy bien y siempre está dispuesto a regresar a la comunidad, ¿no? Y a hacer este tipo de trabajos. A nosotros nos ha apoyado en traducciones, en revisiones. Y pues le escribí, yo no estaba muy convencida, pero le escribí porque estaba en una emergencia, tenía que entregar el libro ya y sin la traducción no podíamos hacer nada más, no, es decir, no podíamos formar, no podíamos hacer nada sin todo el texto, ni siquiera empezar a ilustrar. Entonces, efectivamente, él estuvo muy, muy contento, aceptó, hizo las traducciones, trabajamos muy bien, salieron. Él se ha quedado como el traductor de esta colección por el momento, o sea, esto no está pensado para que sea siempre así, esperamos incluir a más traductores con el tiempo. Y bueno, ha sido un proceso de aprendizaje, salieron los libros, creo que vas a preguntar algo ahorita al respecto, y sí me gustaría comentarlo. Y bueno, estos libros sí cumplieron el objetivo de ser distribuidos gratuitamente en la comunidad. Los niños ya tienen colecciones, ¿no? Ya tienen 2 libros. Cuando me ven me preguntan que cuándo sale el otro. Y bueno, seguimos dependiendo pues de estas becas, de estos subsidios, ¿no? Concursos más bien, a los que se puede ganar o no. El año pasado no ganamos ninguno, entonces no salió el tercer número. Entonces, así está este trabajo con esta colección. Es eso. Y tiene que ver, está enfocada en hechos sobrenaturales, porque a mí me encantan todo lo que tenga que ver con fantasmas, aparecidos, muertos y cosas sobrenaturales. Toda la colección estará enfocada a relatos de ese tipo, no solo antiguos, también contemporáneos. Después el tercero ya lo tenemos, pero el que sigue son historias contemporáneas de gente que ha contado actualmente, ¿no? Que siguen siendo de aparecidos y muertos. Ahí le paro. Gracias, Isela. Sí, a ver, hasta ahora nos has platicado de publicaciones para niños y que todas, bueno, hasta ahora han sido bilingües. Cuéntame, ¿por qué o tienes planeado en un futuro editar únicamente en náhuatl o no es algo que te interesa y más bien quieres siempre utilizar, bueno, o producir libros bilingües? Sí, eso ha sido un dilema. Obvio, cuando empecé con esto, no estaba consciente de que hacer este tipo de publicaciones representaba una postura política, ¿no? Aunque lo hacía, ¿no? O sea, sí, al principio de decir, ¿cómo que no hay? Pues tiene que haber, ¿no? O ¿cómo que no se hace? Pues ahora lo hago. Eso ya es político, ¿no? O sea, como empezar a querer hacer algo distinto y que se antepone, pero no lo había intelectualizado ni nada, ¿no? O sea, lo hice así, salió y después no pude parar. Y porque había una necesidad, ¿no? Había un público receptor. Salió bilingüe, primero porque yo no iba a poder hacer algo que no estuviera en 2 idiomas. O sea, yo tenía que entender qué estaba poniendo. Así pasó, ¿no? O sea, ahora sí que fue la cortesía al lector. Y mi cortesía con el lector fue la cortesía que yo me tuve a mí misma, porque pues el primer idioma y el idioma que hablo y entiendo es el español. Y después intenté traducir al náhuatl, que ese es mi proceso, porque yo no soy nahuablante. Hay procesos en lugares donde el proceso es ese, ¿no? Se escribe en la lengua originaria y después tal vez se traduce, ¿no? O no. Pero es porque el autor así escribe, esa es su lengua y su público habla incluso esa lengua, ¿no? O entiende ese idioma. Entonces yo me iba a dirigir también, tenía claro que mi público eran los niños o juventudes de Milpa Alta. En Milpa Alta nadie habla náhuatl, ¿no? O sea, lo habla gente mayor, es un porcentaje muy chiquito. No todos están alfabetizados, además, ¿no? Entonces, ese es otro asunto, ¿no? O sea, una cosa es hablarlo y otra cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo, escribirlo, ¿no? O sea, son mundos distintos y no porque lo hables lo escribes, sino porque lo escribes lo lees y así, como en el español. Entonces, lo mío fue intuitivo.
apareció en español porque es la lengua que hablo, porque así escribí las historias y después se me ocurrió traducirlas porque me parecía importante traer el idioma, traerlo a como diera lugar, ponerlo en un libro, ponerlo en un nivel de importancia, porque aunque no lo hablemos o no lo entendamos, está en primer lugar, está más grande, más grueso. ¿Por qué? Porque era un primer trabajo de presentarla a un público lector que no lo ha visto. Lo ha visto quizás en los nombres de los pueblos, porque lo vemos, aquí los niños lo ven, pero un texto, no. ¿Cómo vas a enfrentar a un niño a esto, no? Y por eso hay 3 niveles de lectura. Bueno, son 4 niveles de lectura en los libros. O sea, el primer nivel de lectura es el libro mismo, el objeto. Sabes que se abre, que le pasas la página. Esa es una lectura primera. Haz un libro. El segundo nivel de lectura es la ilustración. Yo tenía que hacer una escritura visual, porque igual ese libro lo agarra un chamaquito que no sabe leer. Y el niño va a tener que hacer una lectura. Y no necesariamente es la que dice el texto, ¿eh? Eso es lo maravilloso de las escrituras visuales, ¿no? Que los niños sacan sus historias que ellos quieren. Y eso se vale, que es de hecho la base de la escritura en los códices. O sea, los códices son ese tipo de lecturas múltiples y locas, ¿no? Que de repente empiezas a identificar símbolos y ya tienes una lectura, pero también le puedes dar otras. El otro nivel de lectura, pues, es el que está en castellano, que es el que los niños iban a identificar bien, los que saben leer. O sea, los que supieran descifrar ese código de lectura en español, pues lo iban a leer. Pero había quienes no lo iban a leer, porque no saben leer. Entonces está el visual, ¿no? Y está el del objeto. Y luego está el náhuatl, que es un código que ni yo entendía, ¿no? O sea, pero ahí está. Y lo puedes leer y puedes hacer con él lo que quieras. Y te va a provocar muchas cosas, como te las va a provocar el libro, el objeto, como te las va a provocar la ilustración, como te las va a provocar el español. Te va a provocar cosas. Entonces, ese era mi propósito. Colocar al náhuatl para provocar algo. Primero, provocarte, ¿qué dice? ¿Qué difícil? ¿Qué es esto? Preguntarle a los demás, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo sé? Ese fue mi objetivo y por eso salgo así. Y no está todo, si ves, no están todos los elementos traducidos, ¿no? Porque pues, ni sabíamos, o sea, estamos aprendiendo. Y obviamente, pues en este trabajo me he topado con gente que está en otros niveles. Las comunidades originarias de nuestro país se tiende mucho a pensar, ¿no? Culturalmente, que son una misma cosa. Son los indígenas, todos somos lo mismo, iguales. No, o sea, cada cultura es un mundo diferente y en el lugar de cada lengua en su comunidad, pues tiene niveles, o sea, se ubica en un lugar distinto. Hay lugares donde, como en Milpalta, donde ya nada, ¿no? O sea, ni los papás ni los abuelitos quieren hablarlo, ni lo enseñan. Pero ahí está, ¿no? Ahí como que se oyen cosas. Ese es el caso de Milpalta, pero por ejemplo, hay comunidades donde se habla todo el tiempo en la casa, en la escuela, ¿no? Los niños los exponen a dejar de hablarlo en ciertos lugares, pero en la comunidad, en el campo, en la cocina se habla, se escribe, se escucha. Hay comunidades donde están así en ese paso a perderlo, ¿no? Donde lo hablan, pero los papás ya no se lo enseñan a los niños. Allá los niños que no sepan nada. Y hay lugares que se están muy politizados, ¿no? Como la zona de Oaxaca, por ejemplo, que están súper politizados, o los rarámuris, ¿no? Que hay un ejemplo bellísimo de perdón, se me fue la palabra, de unas publicaciones que son monolingües, ¿no? Y se joden, o sea, están en esta lengua y si nadie la puede leer no nos importa, ¿no? Porque es idea, a ustedes no les ha importado que nosotros no podemos leer, pues ahora a nosotros no nos importa. O sea, no así, pero sí son mensajes fuertísimos. Políticamente el libro puede llegar a tener esa fuerza, ese impacto, ese mensaje extra, ¿no? Esa lectura extra. Nosotros no hemos llegado a eso. Sería fantástico, porque no nos podemos dar el lujo.
¿no? Porque nos cuestan los libros, porque queremos que les lleguen a los niños, y pues yo pensaba que eso les podía crear frustración a los niños, sobre todo en mi comunidad, ¿no? O sea, Claro. Que está bien, a lo mejor está chido, ¿no? Que se frustren, pero todavía no. Todavía no. Todavía los tengo así como tratando bien. Está muy bien. Sí. Es también una postura de tu parte, ¿no? Sí. Isela, cuéntame de la vaca chillona. Sí. ¿Qué Creo quieres que te que cuente no de se la vaca? alcanza a ver. ¿Qué quieres que te cuente? Veo que es una colección, La Vaca Chillona y El Muerto Vivo. Uh-huh. Ambos son bilingües, como lo presentaste antes, Uh-huh. pero vienen historias, justo como decías hace un momento, muy particulares, Uh-huh. muy interesantes. Cuéntame sobre las historias, cómo llegan a ti estas historias. ¿Son historias que sabes desde pequeña? ¿Te las encontraste? ¿Te las contaron? Cuéntame. Sí, esas historias, creo que ya había mencionado que me las encontré en este libro de Anita Brenner, el libro en inglés de los 1940, que son historias, hay muchas compilaciones de relatos tradicionales de Milpa Alta, la mayoría de corte académico, y se conocen mucho, la mayoría los contó Luz Jiménez, y se conocen, ¿no? Entonces hay como, pues pertenecen a la tradición oral de aquí. Hay muchísimas más historias que no se han recopilado, y estas sí se recopilaron, pero se publicaron en inglés y no se conocían. Entonces eran como particularmente llamativas para mí porque conozco bien las otras, la mayoría de la gente aquí las conoce, las ha leído, pero estas no se conocían. O sea, cuando leí la del muerto vivo, así no se llamaba, pero yo cuando lo leí dije, es el zombie de Milpa Alta, ¿no? El zombie de Milpa Alta, y así se iba a llamar el libro, el zombie de Milpa Alta, pero después vi que no correspondía a la cultura zombie, porque el muerto vivo, pues, está basado en un hecho real que pasó en Milpa Alta. Hubo, pues, durante la intervención francesa tuvimos una epidemia, justamente como la que hay ahora, hubo una epidemia y muchísima gente murió. Y entre la gente que murió, pues estaba Pedro, que es el personaje principal de la historia, que se muere y lo entierran y todo, y después, cuando anda la gente ahí en el cementerio, pues resulta que Pedro les hablaba desde la tumba, ¿no? Estaba vivo como si nada. Y todo el mundo se espantó, pero aceptaron que saliera y que viviera en el pueblo y que siguiera su vida. Me pareció increíble, ¿no? Primero porque a nadie le pareció extraño que un muerto estuviera de regreso. Y segundo, porque en este contexto moderno es un fuerte mensaje a la no discriminación, ¿no? Que pareciera que entre los pueblos originarios, me parece una lección estupenda, brindada desde la perspectiva de los pueblos originarios, ¿no? Aquí no rechazamos a nadie, nos parece raro, sí, es muy raro que estés muerto y estés aquí, pero nadie lo criticó, ¿no? Y lo dejaron quedarse y vivir y trabajar, y eso me parecía bonito, como reflexión final con los niños. Y bueno, tiene que ver con el Día de Muertos y las ofrendas, y cómo, porque alguien le pregunta a Pedro que por qué, cómo sobrevivió, ¿no? Porque qué comía. Entonces ahí uno se va a enterar que los muertos comen, o sea, sí comen, y eso tiene que ver con perspectivas nahuas, o sea, muy pocas veces uno mismo, yo misma, me reconozco náhuatl, ¿no? O sea, reconocerte indígena, reconocerte con una cultura y dejar de verlo como ay, esa cosa mágica rarita que hacen los indígenas, ¿no? Es como de sí, o sea, yo así lo veo y así lo entiendo, y le da mucho sentido a las cosas que hacemos, como las ofrendas de Día de Muertos. Eso tiene que ver con estas ideas y estas creencias de que no hay mundos, no hay separación, o sea, hay seres que pueden estar acá y allá, y no hay problema, ¿no? O sea, no hay satanización incluso de esas cosas, que fue algo que pasó pues, con la llegada de los españoles. Y la vaca chillona, pues es parte de lo mismo, ¿no? Tiene que ver un poquito quizás con lo que algunos estudiosos nombran nahualismo, ¿no? Porque se habla de cómo ciertas personas se transforman en animales incluso,
¿no? Y se vuelven animales y están de repente en otro plano y de repente los animales también son personas, ¿no? Y también tienen sus cosas y los vivos tienen otros mundos. Entonces es como una manera de acercar este tipo de eventos que parecieran sobrenaturales, pero que forman parte de nuestra cultura y que además, estoy segura, han nutrido las narrativas creadas en otros países. O sea, toda la fantasía y el mundo de superhéroes creado por los gringos, por ejemplo, proviene de esto, de nuestras culturas. Algo que aquí se ha mantenido abajito y como quién sabe qué raros son. Otras culturas van aprovechado para la creación de personajes, de historias memorables. Entonces, este pretende ser un ejercicio de este tipo. Y es eso. Isela, yo conozco un poco de tu trabajo y he visto que siempre la experiencia de la lectura no es nada más toma el libro y ve a leerlo a algún lugar, sino que tiene que ver con una experiencia viva, ¿no? Tiene que ver con que te relaciones con el libro de otra forma. Y bueno, eso trae a colación a Cone Tamali, que cuéntanos, para que yo no cuente la historia completa, cuéntanos sobre Cone Tamali y esta maravilla de que no es nada más el libro, sino que viene acompañado de toda una, no le quiero llamar estrategia, pero de toda una forma de lectura y de apropiación de las historias. Sí, bueno. Si quieres compartirnos algo, sí, voy. no te preocupes, tú, Ahí voy. tú hazlo con... Sí, lo voy a compartir. Perfecto. Vamos a pasar a la parte del bebé tamal. Pues en esta cosa de construir historias y narrativas, pues hay también otras áreas que deben abordarse, sobre todo en el mundo de la publicación infantil y de los productos relacionados para el público infantil. Yo les hablo de estas cosas porque estuve muchos años en un país, en una ciudad en la que se produce todo lo que va a impactar al mundo. Y me di cuenta de cómo se producen las cosas, ¿no? Entonces, está la creación de personajes, de personajes memorables. Empecé como en un ejercicio de ver, yo misma empecé a crear personajes, en cada libro fui identificando, ¿no? Que empezaban a surgir personajes, que cada uno podía tener su historia, podía tener sagas, podía tener, insisto, mi formación de diseñadora pues no me deja pensar distinto, o sea, todo lo veo como de, no, esto puede ser esto, y la caricatura, y la mochila, y el libro, y el cuaderno, y la película, ¿no? Todo. Entonces, se vale pensar que un personaje puede llegar a tener tal impacto. Y entre los personajes que estuve desarrollando y la ilustración, el proceso de ilustración de memorias y de ilustrar mi pueblo, pues obviamente estaban los tamales. ¿Por qué? Porque en Milpalta se hacen tamales deliciosos, porque son muy importantes para nosotros socialmente, culturalmente, son al menos en mi vida familiar, pues son el recuerdo de estar en la casa de mi abuela, con todas mis tías haciendo tamales, la masa, de la milpa, ¿no? De cosechar, de ir al molino de chiles, de usarlos para festejar, ¿no? Porque en el cumpleaños de los niños aquí, al menos cuando era niña, pues eran tamales, ¿no? Para tu fiesta. Hay fiesta de un santo, pues hay tamales, hay mayordomías, hay tamales, el Día de Muertos hacemos tamales, el Año Nuevo hay tamales, o sea, eso es algo que va desde lo ritual hasta lo más lúdico, ¿no? Porque a los niños les enseñan a hacer tamales y te bates en la masa y echas relajo. Entonces es muy importante el tamal. Y yo empecé a ilustrarlo y salió el personaje y de repente, ¡pang!, ¿no? Así como de, no manches, la metáfora, ¿no? O sea, el tamal es un bebé que está, porque le dicen a los bebés que los envuelven en su cobijita como tamalitos, ¿no? Entonces dije, no manches, el bebé tamal. Y ya es el nombre, ¿no? El bebé tamal, ya. Y ahí me quedé, o sea, esto era el bebé tamal y dije, este es un personaje que tiene que salir, que es importante para mí, al menos. O sea, a mí me hubiera encantado tener un libro del bebé tamal cuando era chiquita, porque eso era lo que comían en mi casa, ¿no?
Y empezaron mis ejercicios, ¿no? De cómo hago un libro del bebé tamal. El primer libro de bebé tamal lo hice bordado, imagínate nomás, era un libro bordado con letras en inglés. Eh, Era un libro que explicaba básicamente cómo nace un bebé tamal, y un bebé tamal nace pues con una receta, porque es una comida. Entonces era un recetario y además te dice cómo se hace, qué ingredientes lleva. Ese libro salió muy bonito, solo hice uno, me tardé 3 meses, me decían que en cuánto lo vendía, y yo dije, no, no lo puedo vender, es el único. Entonces dije, este libro no le va a llegar a nadie. Después pues lo hice en risografía, ¿no? Pues porque ahí estaba la máquina y dije, aquí salen los libros. Salió muy bonito, muy chiquito, pero era un libro para bebés. O sea, yo quería que fuera un libro para bebés, chiquito, cuadrado, y pues al final salió un libro de hojas bond con grapas, con puntas afiladas que ningún bebé iba a tener en sus manos, ¿no? Porque se podía matar. Pero el libro tuvo mucho éxito entre los adultos, entre los fanzineros, ¿no? La gente que hace fanzine allá en Nueva York, les encantaba el libro, se lo llevaban, estaba en español y se lo llevaban, y yo decía, ¿cómo? ¿Pero le entiendes? Y todos, no, no, me está bien chido, ¿no? O sea, no entendían ni lo que decía, pero les gustaba el objeto, entendían la narrativa visual. Y dije, algo hay aquí, ¿no? Y eso fue desde el 2014. O sea, imagínate cuántos años llevo con esto. Este libro y este trabajo que llevo haciendo con las publicaciones en lengua originaria, sin saber y sin querer, me llevaron a ciertos círculos. Uno de ellos fue el de los activistas en lengua indígena, activistas digitales en lengua indígena, ¿no? Alguien me dijo, mira, tú aplica esto, ¿no? Para ver a conocer a los activistas digitales en lengua indígena. Y yo apliqué y fui a unas conferencias, y fue como por ahí del 2018 o 19, no, como del 2000, sí, 18 yo creo, 19, que supe que yo era activista digital en lengua indígena. Dije, ah, ¿a poco? Llevaba muchos años haciendo eso, no sabía que poner una lengua originaria en el internet y hacerla visible y llamar la atención era un tipo de activismo, ¿no? O sea, imagínate, ni sabía que estaba haciendo activismo, no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero llevaba mucho tiempo haciéndolo, estaba muy consciente de lo que quería lograr. Y en ese foro, pues nos tocó presentar cada uno su proyecto. Yo me sentía muy mal porque decía, es que yo qué hago aquí, ¿no? Yo ni hablo la lengua, yo no sé qué onda. Todo el mundo estaba como metido en radios comunitarias y en acceso a internet y en Wikipedia en lenguas, ¿no? Y así de, pero yo qué hago aquí. Y pues paso, ¿no? Con mi libro y les digo, pues yo hago esto, ¿no? A mí me interesa hacer libros ilustrados en lenguas originarias. Y muchos de los participantes se acercaron a mí al final y dijeron, ¿cómo le hacemos para que ese libro le llegue a los niños de mi comunidad? Muchos. O sea, ¿cómo le hacemos? Y ahí sí fue de, órale, ¿no? ¿Qué quieres socializar el libro? A ver, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ya no es ni de lo vendo, ni entro al subsidio de acá de México para que se impriman 1000 y ahí los repartan. No, no, no. A ver, ¿cómo le vas a hacer para que le llegue a todas estas comunidades? Fue maravilloso porque me forzaron ahora sí a pensarle y a decir, ¿qué voy a hacer? A mí me apuraba, por ejemplo, yo decía que Bebé Tamal era mi hit comercial, ¿no? Es que el Bebé Tamal está bien chida mi idea y es mi hit comercial y lo voy a proteger, y lo cuidaba y lo protegía. Y de repente me dicen, danos al Bebé Tamal para que lo lean los niños de mi pueblo. Y el conflicto, ¿no? De tu formación profesional, para que veas, ¿no? Las cosas las que llegas a pensar, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo que lo voy a hacer disponible a todos, ¿no? Pero si yo me quiero volver rica y famosa de ese personaje, ¿no? Y yo ya me imaginé libros y productos, ¿cómo que lo voy a regalar, no? Y dije, sí, pues cómo no, o sea, aprendí, ¿no? Como esa parte que tiene que ver con las comunidades originarias y en cómo se está trabajando ahora, desde las propias resistencias, desde el intercambio de saberes y desde el apoyarnos y hacer las cosas nosotros mismos porque nadie más lo hace, ¿no? Entonces, pues dije, sí, ya, ¿cómo que no? ¿No? O sea, sí es de los niños y lo estoy haciendo para los niños,
pues órale, ¿no? Ahí está, ¿qué vas a hacer? Entrégalo. Y salió la idea de hacer un libro descargable, ¿no? Que se imprime, que se dobla, que se traduce. Así antes de la pandemia, ¿no? Esto fue previo a la pandemia, con muchísima gente de muchísimos lugares, no solo de México, sino de Latinoamérica, empezaron a hacer la traducción del bebé tamal a un montón de lenguas, ¿no? Está ahorita, tenemos cerca de 30 versiones del bebé tamal, de gente que habla las lenguas, que voluntariamente ofreció su trabajo, su conocimiento, sus ganas de hacer este libro, que ellos han usado en sus comunidades, ¿no? Que están disponibles. Y bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? de un maestro que los usó en su clase, ¿no? Con sus alumnos, que me contó que al final de la actividad los niños, lo que propició el libro, que es lo que debe propiciar un libro de este tipo, es que los niños empezaron a hablar de los tamales en sus casas. O sea, que hablar de ellos mismos. O sea, es la cosa tan simple de saberte importante y saber que lo que tú eres, haces, comes, vives, es importante, porque está en un libro. Y ellos empezaron a hablar de los tamales en sus casas e incluso empezaron a hacer recetarios. Entonces, cumplió un objetivo importante que es lo que quería, ¿no? O sea, como, ¿cómo haces para que los niños aprecien lo que tienen o sientan curiosidad por lo que no tienen, no lo conocen, ¿no? Que también es el caso. O sea, esto no excluye a los niños que no son o no conocen, sino que los invita a ser curiosos, a querer saber. Y bueno, yo insistí, está ese proyecto, sigue abierto, sigue disponible para los niños. Eso ahí nos llevó a enfrentar a realidades, ¿no? Que por mucho que uno imagine un libro bonito, precioso, pasta dura, todos los colores, pues se imprime en 1000 o 2000, ¿y cómo los llevas a un pueblo? Y si lo imprimen las editoriales independientes, lo cual está muy bien, o sea, yo lo aplaudo, pero las editoriales independientes lo van a ir a vender a esas comunidades, ¿y en cuánto se los van a vender? Entonces, ¿los están haciendo para ellos o para quién? Entonces, esto sí está pensado para estas comunidades con ciertas necesidades donde no hay luz, no hay impresoras, no hay computadoras. ¿Cómo haces un producto digno en una hoja en blanco y negro, además, ¿no? Que esté engrapado, cosido, que sea un libro, que además un niño va a cuidar. Los niños cuidan esas cosas, las conservan por años y no se les rompen, ¿no? Entonces, ese fue un buen ejercicio. Hasta ahora ha sido de lo más bonito que he experimentado, ¿no? Con el Tamali. Y la experiencia he tenido la oportunidad de compartirla con otros colectivos que ya también están haciendo sus mismos ejercicios, ¿no? De distribución y creación de materiales propios y de ubicarnos, ¿no? O sea, esto de la edición de este tipo lleva un fuerte trabajo de ubicarte, a ver, ¿para quién lo haces? Y cómo lo vas a hacer, ¿no? O sea, nos encanta imaginar ese libro carísimo, precioso, cuando en tu realidad es otra, ¿no? O sea, en tu comunidad de veras va a llegar, o sea, ¿es posible? Pues no. Entonces, ¿cómo le va a llegar a más? Pues si lo hacemos fotocopias, ¿no? ¿Y por qué menospreciar la fotocopia, no? O sea, mejor hay que aprender a hacer cosas dignas y bonitas y útiles y prácticas que de veras se compartan en fotocopias. Entonces, ese tipo de libros, por ejemplo, los empezamos a hacer y están saliendo ejemplos bien bonitos en muchas comunidades. Pero no quité el dedo del tamal. Yo decía, es que yo sí tengo que ser rica y famosa con el tamal, y yo sí quiero el libro del bebé y que sea gordito y de cartón. Y bueno, lo pudimos hacer realidad por fin este año, desde el año pasado, pues con el equipo editorial que se ha juntado, la diseñadora que participó, que yo quería que ella lo hiciera, porque también está ese trabajo, ¿no? Como editor tienes que empezar a aprender de todo, de los errores, de lo que tienes que hacer, de lo que no tienes que hacer, de las críticas, y también a elegir a tu equipo, ¿no? O sea, un libro de un bebé, pues lo tenía que hacer una persona con cierta personalidad, ¿no? Los otros 2 libros de la colección también, el diseñador para mí fue muy importante, ¿no? O sea, era muy importante para mí que fuera alguien que entendiera las tipografías
y que me diera opciones de lectura, ¿no? Y que el náhuatl quedara primero y más bonito. Y encontré a ese diseñador, ¿no? Que es especialista en eso y que está clavadísimo en las tipografías, porque es un texto más grande, ¿no? Pero el bebé tamal, yo decía, es que necesita ahí otra personalidad. Y así quedó el trabajo con Mariko Lugo. Saludos a la diseñadora. Y a Carla Cano, que es la correctora de estilo de todos nuestros libros. Pues fue súper chulo, ¿no? Trabajar con ella todo, ¿no? Las decisiones del material, del tamaño, de las tintas. Al final logramos hacer el libro que queríamos. Un libro que no tuviera plásticos, que usara tintas vegetales, que fuera gordito, que estuviera encuadernado a mano. Al final quedó un libro pues que no es muy económico. Este libro pues ya no está en esa categoría de distribución gratuita todavía, ¿no? Sí lo metimos a concurso el año pasado, pero no lo logramos. Está pensado también para ser traducido a varias lenguas. Primero salió en náhuatl, porque pues tenía que salir en náhuatl, en español y en inglés. ¿Por qué? El inglés porque el bebé tamal nació en Nueva York y los primeros lectores fueron niños migrantes mexicanos. Y sí había una necesidad de que ellos también entendieran la historia. Entonces, otra vez, ¿no? Mi cortesía a ellos y el no provocarles frustración. En español, porque es la lengua que yo hablo, porque en ese idioma lo escribí. Y en náhuatl, porque, bueno, era importante para mí. Ahora sí hizo la traducción el traductor de Milpa Alta, el maestro Artemio Solís Guzmán, un nahuablante nativo de Milpa Alta. Entonces ya tenemos por fin un libro escrito por alguien, un nahuablante de la región, y está diseñado para estar en cualquier idioma, ¿no? O sea, puede ser ruso, chino y árabe, ¿no? O mije, o tomí y español. O sea, este libro sí están pensados todos los libros para eso, para hacerlos grandes, para que se los lleve la gente, para que los traduzcan, para que conseguir más subsidios, ¿no? Entonces, ese trabajo sí ha sido adelantado y bueno, el bebé tamal pues también tiene su juguete, ¿no? Porque es lúdico, porque te enseña a envolver al tamal, o sea, aunque no lo crean, te enseña cómo se envuelve un tamal y también te enseña pues el cariño, el cuidado, el abrazar al bebé. Y como no es una muñeca y no es humano, le gusta mucho a los niños y a las niñas. Los niños varones no tienen problema con el bebé tamal, se ponen tiernos, lo abrazan, lo besan, lo duermen, lo cuidan, y pues eso es lo que ha pasado con bebé tamal hasta ahora. Esperamos que crezca, ¿no? O sea, imagínate, es un producto para bebés. Es completamente enfocado en lo comercial, lo cual no me parece que esté mal ni peleado. Nosotros no estamos peleados con eso. Nos gustaría muchísimo vivir de la edición, todavía no lo logramos, ¿no? El trabajo que hacemos para distribución gratuita, pues cuesta más trabajo, pero lo hacemos porque sí tenemos un compromiso social y el equipo que se ha unido está evangelizado para eso. Ay, ya los evangelicé y los convencí. Ay. No, pues son personas, ¿no? Sensibles, comprometidas, profesionales, que han querido sumarse a este trabajo con los chamacos para que tengan productos de calidad lo mejor posible, ¿no? Yo no sé si son o no de calidad, pero de que lo tratamos, sí lo tratamos, pero este proyecto ya, el bebé tamal, el libro que está a la venta, pues sí es un producto ya enfocado a la comercialización. Hicimos un tiraje muy chiquito, entonces ahí vamos poco a poco moviéndolo y ya. Isela, cuéntame, bueno, en www.shospatronic.com podemos descargar, bueno, tienes más bien los libros de descarga, hay una colección variada, pero ¿en dónde podemos conseguir Cone Tamali o El Muerto Vivo o La Vaca Chillona? ¿En dónde conseguimos estos libros? ¿Vamos directamente contigo? ¿Hay algún punto de venta? Sí, pues somos una editorial muy chiquita, somos 3 personas, o 4 a veces.
No tenemos centros de distribución, pero sí distribuimos nosotros mismos, somos muy puntuales, somos muy honestos, todos los paquetes llegan bien, entonces, directamente no duden en mandar un WhatsApp o un correo electrónico a ishospa@gmail.com y en el WhatsApp también pueden mandar, escribir, nosotros respondemos de inmediato, todo es pago por cuenta interbancaria, hacemos envíos a toda la Ciudad de México, República Mexicana, también al extranjero, hacemos la cotización de sus envíos, todos estos meses no estamos cobrando el envío a la Ciudad de México, a la República, es gratuito. Y pues es directamente, no se espanten, respondemos rápido, luego, les contestamos, les decimos cómo está la onda y los paquetes llegan, son por servicio correo postal mexicano que está funcionando muy bien a partir de la pandemia. Yo no le tenía tanta fe, pero ya se la tengo. Está funcionando muy bien. Y ahí nos encuentran, solamente tenemos esos 3 libros a la venta por el momento, el de Bebé Tamal, y los 2 de la colección. Todos los que presenté anteriormente pues eran ediciones limitadas, ya no hay, se acabaron. Yo sé que le he causado mucha frustración a la gente porque quieren más y no los he hecho, pero no me da la vida a veces, ustedes no están para saberlo, pero este es un trabajo completamente independiente. Yo no soy becaria de ningún sitio, no tengo el subsidio de nadie. No, ni siquiera soy empleada de nadie. Entonces esto sí ha sido algo que decidí hacer porque puedo, no porque tengo una situación que me permite darme el lujo de hacer eso por ahora. Ha sido muy complicado, no se ha ganado mucho dinero, pero no me estoy quejando ni desanimando a nadie. Con el tiempo se han ido abriendo puertas, ¿no? O sea, este trabajo sí ha abierto puertas, se han iniciado otros proyectos, invitaciones, ¿no? Entonces, ahí va la cosa y algo que me pasó fue que me angustiaba mucho porque cuando empecé en esto yo hacía 40 títulos en 2 años y ahora llevo creo que 3 en 5, ¿no? Entonces, sí, claro. Y yo, pero los tiempos cambian, pero ¿no? ¿cómo, no? Pero ahí está la diferencia entre hacerlo pues como amateur y hacerlo profesionalmente y creo que entre más cuidado y más atención pones, más te tardas. Entonces yo ya estoy completamente convencida de que esto va a ser un proceso lento, ¿no? Ya no me agobio, poco a poquito, le damos todo su espacio a los libros, o sea, todo este año es del Conetamali, no estamos echando otro libro encima, no, es todo el año es de Conetamali y es para él y se lo vamos a dedicar a él, ¿no? A promocionarlo, a ver qué hacemos, a ver que se vendan todos y ya después otra cosa, ¿no? Entonces, así estamos, así está la cosa por acá. Me voy a regresar un poquito a la colección de La Vaca Chillona y El Muerto Vivo. Veo que formalmente o estéticamente están únicamente producidos con 2 tintas. ¿Esto tiene que ver con para bajar los costos o tiene que ver con, desde el principio, con una idea de colección o cómo planeaste esta colección? Decías que hay un tercer libro que completa, digamos, esta primera etapa de la colección. Cuéntame. Sí, no, todos los libros pasaron por un largo proceso de planeación. Sí. Esta colección también pasó un largo proceso. Como mencionaste al principio, soy egresada de la maestría en diseño y producción editorial y por 2 años jodí mucho a mis maestros y a mis compañeros con esto. O sea, cada vez que había un trabajo de producción, de lo que se te ocurra, de todos los trabajos que dejaban en la maestría, yo aprovechaba para aventar mi colección, ¿no? Ahí les va, oigan, ¿y esto? ¿No? ¿Y esto cómo? Entonces, al menos El Muerto Vivo se pasó 2 años, o sea, El Muerto y toda la conceptualización de la colección pasó 2 años de la maestría con la amable y generosa opinión de mis compañeros y maestros al respecto, sus críticas, ¿no? El Bebé Tamal también pasó un periodo ahí también de críticas
que fueron muy buenos. Y sí, la colección es a 2 tintas para bajar costos. Porque cuando yo presenté mi presupuesto, en una clase de presupuestos, creo, dijeron, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Y yo, ya hacer el ejercicio, ¿no? Porque yo ya me había ganado un subsidio. Y le dije, tengo 50,000 pesos, ¿no? Y quiero hacer esto, ¿qué hago? ¿No? Entonces ahí los puse a todos a chambearle y estos son, así trabajo, ¿no? Estos son mis diseños. Estaba muy influenciada por la risografía, si puedes ver, pues sigo como, así trabajaba el rizo también en 2 tintas en una, y no me interesaba mucho, a la gente le puede parecer que lo que lleva mucho color es más difícil porque lleva mucho color, pero la verdad es que lo que lleva una tinta o 2 es lo más difícil. Entonces para mí sí era chido, como si yo quiero hacer un libro en negro. Yo eso sí dije, quiero hacer un libro para niños en negro, que lleven un chorro de negro, ¿no? Blanco y negro. ¿Cómo hago eso? Y aparte se adaptaba muy bien a bajar presupuestos. Ese fue el trabajo que se hizo. Entonces, si ves, hay negros y una tinta con sus gradientes que también va con ese discurso, ¿no? Que te mencionaba hace rato, de que a veces se piensa que un libro para niños o simplemente un libro, pues quiero publicar, ¿no? Y ya te imaginaste no sé qué libro carísimo, inaccesible, inaccesible, porque eso nada más hace más caro el producto. Entonces, de lo que se trataba era de que fuera accesible, ¿no? Entonces, si un día se vende, pues que cueste 70, 80 pesos, ¿no? O sea, no que no cueste 300 o 200. Entonces, y que fuera también fotocopiable. O sea, estos libros están pensados incluso para que se vean bien impresos en blanco y negro, aunque tengan 2 tintas. Todo eso fue pensado. Y bueno, obviamente las características de la colección, ¿no? Que son las 2 tintas, el formato, todo eso se trabajó muchísimo tiempo con el diseñador. Y también porque está contemplada la posibilidad de traducirlo a otros idiomas. Hace un momentito nos platicabas, Isela, sobre que son el equipo de Shows Patronic es un equipo pequeño. ¿Nos podrías hablar de, a grandes rasgos, cuántas personas son, el trabajo que tienen, cómo se organizan, etcétera? Sí, perdón que me distraje, es que vino mi sobrino nieto a despedir, pero sí escuché la pregunta. El equipo editorial, pues sí, yo llegué, todos los trabajos que hice anteriores a mi llegada a México, que fue todo lo que hice en rizo, básicamente, y en serigrafía y bordado y todo eso, todo lo hice pues en la soledad, no en la pues sí, lo hice sola, ¿no? Entonces es es muy fácil que estando en un ambiente de producción artística, porque esa es como la visión de estos talleres de las escuelas de artes visuales, al menos en Nueva York, es muy individual. O sea, es tu obra, ¿no? O sea, no es ni, ahí estoy haciendo mis libros, ¿no? Es tu obra, ¿no? Entonces, así se trabaja, así está enfocado. Entonces, esto se desarrolló como en ese modelo de la construcción de mi obra, ¿no? De mi obra editorial o no sé qué. Yo tenía muy claro que quería otra cosa, pero así lo hice y trabajas individualmente, o sea, estás en tu rollo, estás produciendo. Eso sí es algo que extraño mucho y me encantaría que en nuestro país existieran esas cosas, ¿no? Ese tipo de espacios que incluso son subsidiados por el gobierno, donde un artista tiene todo a la mano, ¿no? O sea, están las mesas, las impresoras, los cuchillos, los papeles, o sea, tienes todo para producir. Órale, ¿no? Haz. Y es maravilloso, es increíble, o sea, sí puedes, si tienes un espacio así, haces, ¿no? Y haces, y haces, y haces, pero siempre estás tú, ¿no? Solo, 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 solo. Al final, esos libros salieron con un chorro de problemas, o sea, era obvio que yo sabía cómo proyectar gráficamente todo,
fui capaz de hacerlo, de mantener una línea gráfica, pues porque eso estudié, ¿no? Y eso hago, entonces, pues eso me salió bien, ¿no? Las narrativas, la ilustración, todo muy bien. Pero todos mis textos en español, que además como que estando fuera como que se me olvidó el español, entonces ya no sabía yo escribirlo, unas faltas de ortografía terribles, ¿no? Que yo no me di cuenta que las tenía, porque ya no sabía leer, ¿no? Ni en español. En náhuatl, pues busqué, yo dije, pues de los diccionarios en náhuatl que hay en línea, ¿no? Yo no sabía ni que había variantes, ¿no? Y que mi pueblo tenía su propia variante, así de ignorante era, ¿no? Entonces, jalar cosas y eso era como, eso ocupaba un segundo, tercero y quinto lugar de importancia, o sea, porque yo estaba metida en mi cosa, ¿no? Que era lo gráfico y la ilustración y qué bonito los colores y qué bonita la impresión, porque la técnica la manejé así, ¿no? O sea, le agarré la onda y los ejercicios incluso de impresión quedaron muy chidos, pero con unos errores terribles. Ahí me di cuenta que lo que quería no estaba pasando, que no iba a seguir pasando ahí, en ese preciso lugar. Para empezar tenía que estar en la comunidad, ¿no? Porque había un chorro de cosas que ignoraba, que tenía que empezar a estudiar, y no solo estudiar, o sea, venir a ver, a hablar, ¿no? A estar con la gente, a ver a los chavos, no nomás desde allá, ¿no? De hacer como que hago. Segundo, pues ¿quién arregla el texto, no? ¿Quién arregla eso? ¿Quién lo corrige? ¿Quién habla náhuatl? ¿Quién hace las traducciones? ¿Quién las revisa? Yo estando allá, pues sí vi como una estrategia entrar a la maestría en diseño y producción editorial, primero porque pues necesitaba aprender, ¿no? O sea, yo no era editora, me di cuenta y reconocí mis carencias, que eran muchas, me interesaba mejorar, me interesaba hacerlo bien de manera profesional. Entonces había que hacer una carrera, ¿no? Entonces una maestría, bueno, hay una maestría donde te enseñan a hacer libros y pues ahí, ¿no? Y es en la UAM donde yo estuve, es una maestría prestigiosa, ¿no? Que es famosa y dije, pues a ver si aplico, a ver si me quedo. Total que me quedé y yo apliqué con un proyecto que incluso tenía que ver con la producción autogestiva en los pueblos originarios, ¿no? Entonces mi proyecto de investigación tiene que ver con este tipo de publicaciones, que yo no soy la única que las hace, hay mucha gente haciéndolas, que tiene que ver con las lenguas originarias, bla, bla, bla. Y pues quedé ahí y ese fue el primer paso, ¿no? De reconocer y llegar a un lugar donde, bueno, estábamos los expertos, si quieres, en áreas, ¿no? O sea, estaban los correctores de estilo, ¿no? Que no entienden a los ilustradores, por ejemplo, ¿no? Estaban los diseñadores gráficos que no entienden a los correctores, así, ¿no? Todo el mundo por su mundo y todo el mundo cree que es el mejor, pero al final, pues, la maestría pues nos ayuda a todos a entender que necesitamos de todos, que la edición es un trabajo que se hace en equipo, que no se hace aisladamente, es un error hacerlo tú solito, o sea, sí está bien, qué bonito, pero tiene que entrar más gente, tienen que entrar otros puntos de vista, tienen que entrar la gente que es profesional en el área. Y como te digo, yo a mis pobres compañeros los agobié con mi proyecto 2 años, y cuando tuve que hacer el libro, por ejemplo, de Muerto, pues los ves, ¿no? Empiezas a conocerlos, a conocer personalidades y a tener confianza. Así fue que a Carla le dije, oye, Carlita, fíjate que no me alcanza para pagarle al corrector de estilo de este libro, porque no me alcanzaba. O sea, al final solo me alcanzó, el subsidio alcanzó para la impresión. Y le dije, ¿cómo ves? ¿Me ayudas? ¿No? Es así, cuando yo pueda te voy a pagar, ¿no? Y ella, sí. Igual con Marco Campo, que fue el diseñador, igual, ¿no? Oye, Marco, es que me encantaría, yo quiero que tú... Y él dijo que sí. Y se sumaron así, ¿no? O sea, generosamente se sumaron al proyecto. Al final hubo un pago simbólico, ¿no? Pero hubo, ¿no? Que pude conseguir y ya les di su pago simbólico y estuvo bien chido porque ya para la segunda parte, pues además aprendí, ¿no? Que hay que empezar a considerar a esa gente, o sea, no nomás puedes pedir la impresión,
Entonces ya entra el sueldo. Perdón por ese ruido, es mi no break que suena y suena. Así entro a la siguiente convocatoria y al segundo número, pues ya alcanzó para pagarles bien a los colaboradores. Después con el bebé Tamal, pues Carla siempre ha seguido siendo la correctora, que bueno, hay mucha identificación con lo que se hace, porque es súper, súper detallista y cuidadosa. Carla es una persona que hace corrección de estilo. No solo revisa el español, ¿no? Revisa las ilustraciones y revisa el náhuatl. O sea, todo lo leemos, aunque no lo hablamos, lo revisamos, ¿no? Entonces, alguien que haga eso es increíble, ¿no? Entonces, he aprendido mucho de ella, por ejemplo, en ese sentido, y de los diseñadores, y ese es el equipo, y los traductores, ¿no? Rudolf, que está en Holanda, Artemio, que está en Milpa Alta, y ahora se sumó Emily Cantrell, que hizo la traducción al inglés, y así vamos, así se ha hecho el equipo. Perfecto, Isela. Oye, bueno, hay varias como preguntas. Candy nos preguntaba qué software utilizabas, se refería a la Riso. Al principio de la charla nos contabas que, bueno, utilizabas la Riso y que me imagino que la sigues utilizando mientras que se pueda. Y bueno, te desean como mucho éxito con Cone Tamali y yo quisiera saber qué sigue. Tienes ahorita bueno, la colección con 2 libros, tienes Cone Tamali, ¿qué sigue para ediciones Shospatronic? Sí, le respondo a la pregunta de qué software usaba para la Riso. Ajá. Los libros que hice eran libros muy chiquitos, no pasaban de tener 5 páginas impresas frente y vuelta. Entonces imagínate que yo armaba los libros en Illustrator, porque no soy diseñadora editorial. Entonces yo hacía libros en Illustrator, porque soy ilustradora. Entonces eso usaba primero, y usaba Photoshop para las capas, porque la red se imprime por tintas, y usaba Photoshop para sacar mis positivos. Eso usaba. ¿Y qué sigue? Bueno, sigue este año, seguimos promocionando al Conetamali, ya insistimos en el tercer número de la colección. Cuéntame cómo era Milpalta. El siguiente número se llama Rosita y el Toro, que está bien bueno porque es de una mujer torera en Milpalta, ¿eh? Entonces, ya lo tenemos, ya estamos así, pero no nos hemos ganado el subsidio, esperamos que el próximo año ya salga. Si no, pues ahí seguimos, ¿no? Luchando para que salga. Sigue eso. Yo ahora mismo estoy ocupada porque ha caído trabajo, entonces estoy participando. Voy a ilustrar una antología para salas de lectura, que lo cual me emocionó mucho porque son textos que van a estar escritos en lenguas originarias de todo el país y son la mayoría provenientes de las narrativas orales de comunidades de México. Y bueno, tengo el honor de ilustrar uno de sus tomos, otro proyecto de agroecología para el ACT de la UNAM. Se está amasando también con ellos, está súper chulo porque ha sido un reto porque ya es un trabajo para jóvenes, ¿no? Y que tiene que ver con la tierra, con la pérdida de esas conexiones entre la tierra, y que tiene que ver con lo que hago y me interesa. Sigue eso, y también no están para saberlo, ni yo para contarles, pero en septiembre yo me voy a Londres, al British Library, porque me gané un fellowship para un año allá, y eso tiene que ver con este trabajo que emprendí, porque el British Library abrió un fellowship para trabajar con una colección que tienen de publicaciones en lenguas originarias. Entonces, voy a estar allá haciendo eso, lo cual está súper bueno porque pues ya es otro nivel, es como pues ya pasar al research, ¿no? A la investigación, al análisis, al proceso editorial importantísimo que existió en América Latina, ¿no? Y que desapareció. Entonces va a estar bueno ir a ver esas publicaciones. Para mí es importantísimo porque
yo estoy como luchando por saber cómo se hace y cómo hacerlo y no sé qué, y eso se hacía, ¿no? Y cómo se hacía. Entonces, eso viene este año que viene. Voy a estar también en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Vamos a tener un stand chiquitito, pero ahí vamos a estar. Entonces ya hay como que, ahí vamos, ¿no? Buscándonos camino y con el apoyo de gente, ¿no? Entonces, ha estado bueno. Todo este trabajo, todo este proceso, pues ha empezado a dar fruto y ahí la llevamos. Mucha gente también se ha acercado, muchos jóvenes, quiero comentar que muchos jóvenes diseñadores, ilustradores, escritores, pues me contactan, ¿no? Oye, que yo quiero y quiero hacer y me gustaría, ¿no? Entonces, oh, yo quisiera, ¿no? Yo ilustro los libros porque así me sale más barato, ¿no? Porque yo sé hacerlo y me ahorro esa parte, pero mi sueño es contratar ilustradores. O sea, yo quiero ser la única ilustradora porque hay muchísima gente que hace cosas increíbles, pero todavía no estamos en ese nivel. Todavía no podemos contratarlos a todos, pero espero que eso pase pronto. Oye, Isela, pues felicidades por todas estas noticias que nos das. ¿En dónde te podemos seguir? Cuéntanos. Sí, me pueden seguir en Twitter, es @showspatronic. En Instagram estamos como Ediciones Showspatronic y tengo otra cuenta que se llama Showspatronic. Ahí van a empezar a ver pues todas las aventuras, las nuevas aventuras que se van a vivir y el trabajo, ¿no? Siempre publico lo que vamos haciendo. Y en Facebook estamos como Showspatronic diagonal NYC de NYC porque pues ahí empezamos en New York City. Ahorita de todas maneras vamos a poner en los comentarios todos los contactos de Isela. Pues nada, Isela, te mandan muchísimos saludos, te mandan mucho éxito. No sé si tú quisieras agregar algo más a la conversación. No sé. No, pues lo que puedo decir es que me emociona mucho en los recientes años, creo que desde la pandemia se vio un poquito más el surgimiento, no surgimiento, no creo que sea nuevo, pero más bien como se están haciendo más visibles el trabajo de mucha gente joven de los pueblos originarios que están empezando a hacer cosas interesantes, que están pues haciendo propuestas y activismos también, ¿no? Entonces, me gusta mucho que esté pasando eso y no sé si entre ustedes hay alguien aquí que está como, yo quiero y yo quisiera, pues se puede, ¿no? Se puede hacer, se vale. Es algo que a mí pues me ha intrigado mucho, me he preguntado siempre como por qué en mi universidad, que me gustó mucho y la quiero, pero y a pesar de ser una universidad pública, ¿por qué nunca se me enseñó que mi cultura era parte importante y que mi cultura podría influenciar mi trabajo artístico o de diseño o de lo que se te ocurra, ¿no? O sea, hasta si quieres ser diseñador de moda, chef, lo que quieras, mecánico, arquitecto, o sea, la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se menosprecia la arquitectura originaria, ¿no? ¿Por qué se menosprecian los alimentos originarios? ¿Por qué se menosprecian los saberes locales? Entonces, esto espero pues que al menos nos lleve a reflexionar, ¿no? No te escucho, Amanda. Dame un segundo porque al parecer se detuvo, pero creo que ya estamos de nuevo en línea. Dame un segundo para saber si... Sí, ya estamos otra vez en línea. Podríamos nada más como repetir lo último que nos comentas porque se detuvo la transmisión. Sí. Ya no sé en dónde me quedé. ¿Qué le dejamos a las personas que quieren, qué consejo les daríamos a las personas que quieren empezar con edición, que quieren empezar con socializar, ¿no? Una lengua originaria, un proyecto de lengua originaria, ¿qué consejo les daríamos? Híjole, pues investigar, ¿no? Investigar mucho lo que se está haciendo, cómo lo están haciendo, acercarse, ¿no? O sea, la gente es muy
La gente es muy generosa, la gente que hace este tipo de cosas y que lleva mucho tiempo haciéndolo es generosa y siempre tiene tiempo de dar consejos y dar opiniones. Yo cuando puedo lo hago, no siempre puedo participar y ayudar a todos, pero sí estoy consciente, ¿no? Como del papel que a lo mejor pudiera tener como pues como alguien que a lo mejor tiene un poquito más de experiencia y decirte, sabes que no sé cómo se hace bien, pero sí te puedo decir que no hagas, ¿no? Y qué les puedo decir que al menos en la edición, en la ilustración, no dejen de practicar, de aprender, de perfeccionar lo que hacen y de rodearse de gente que sabe su trabajo, que es especialista. Pongan su trabajo, expongan su trabajo antes de sacarlo a la luz, ¿no? Que sea criticado, híjole, no sé, pues que lo hagan, ¿no? Que no tengan miedo de hacerlo, que intenten, que esto no es, que no lo romanticen tampoco, ¿no? Esto no es, ay, qué bonito, y los pueblos, porque a mí me lo dicen, ¿no? Ay, qué bonito nuestras tradiciones, y los que, pero pues no es eso, o sea, es más allá de eso, y también puede ser una fuente de trabajo, ¿no? También puede ser pues una plataforma de proyección también, ¿no? Si eso es a lo que aspiras, también lo puedes hacer, se vale. Y yo creo que es mucho más válido que lo hagas basado en tu cultura, lo que eres, que en aspirar a algo que no eres, ¿no? Que es mucho de lo que aprendemos, decía anteriormente, pues en las escuelas, en grandes lugares, en muchos de los lugares de nuestro país, sobre todo educativos. Pues creo que también lo platicábamos la sesión pasada de alternativas, ¿no? La honestidad y la red que uno puede ir tejiendo con otras personas o con otros saberes. Isela, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos concluyendo. Bueno, te siguen mandando corazones y te siguen diciendo que mucho éxito. Nada, pues me gustaría agradecerte muchísimo haber aceptado la invitación a estar en esta segunda sesión. Gracias por los libros. Felicidades por la edición digna y seria y divertida también y alegre que estás haciendo. Espero que Ediciones Shows Patronic tenga una larga vida, que podamos tener muchas más colecciones y saber mucho más sobre Milpalta y sobre las tradiciones que nos quieres compartir. Y pues nada, muchas gracias al Centro Multimedia, muchas gracias al Laboratorio de Publicaciones Digitales, pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nuestra siguiente sesión de alternativas editoriales es el miércoles 8 de septiembre y les cuento que va a estar Vanessa y Emanuel de La Duplicadora. Ellos trabajan justo con esta tecnología que nos hablaba Isela al principio, que es la Risograph. Y pues nada, no sé si quisieras agregar algo, Isela. No. No, saben que sí, que quien quiera empezar a hacer este tipo de cosas, hay muchos colectivos en comunidades buscando por voluntarios, ¿no? Están buscando diseñadores, ilustradores, tipógrafos, porque no hay tipografías para ciertas lenguas, acérquense a los grupos, hay muchísima gente, hay quien quiere aprender, ¿no? Hace falta también formación, ¿no? En software libre, todos los que manejen software libre, híjole, acérquense porque sí está bien fuerte la movida, hay mucha chaviza, mucho talento también, hay gente que son ilustradores maravillosos y nomás les hace falta saber digitalizar eso, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, se pueden acercar yo creo que a muchos colectivos, hay unos que ya tienen experiencia pues, en publicaciones, pero ninguno les va a decir que no, yo creo. Y ya, y les mando saludos a todos los que pues, nos vieron todo este tiempo. Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias a todos. Sigan las redes sociales del Laboratorio de Publicaciones. Estamos en Facebook como @publicaciones digitales. Ahorita les ponemos todos los datos de Isela y nada, nos vemos la próxima sesión. Isela, muchísimas gracias de nueva cuenta y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy.